Es un privilegio y bendición grande que nos concede el Señor de encontrarnos nuevamente en este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas, con el deseo de que su palabra sea revelada en nuestros corazones. Otro de los grandes misterios del reino de Dios es el misterio de la trompeta sonando, pues en cada edad se tocó una trompeta, se dio un mensaje. Pero está prometido que para este tiempo final sonará la gran voz de trompeta, la cual está relacionada con la segunda venida del Señor, la resurrección de los muertos y transformación de los que estemos vivos. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, mostrándonos por las Sagradas Escrituras todo lo relacionado bajo este misterio. Bienvenidos. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Es para mí un privilegio estar con ustedes para hablarles en esta mañana de la palabra de Dios. Quiero inmediatamente leer un pasaje en el Apocalipsis, en el capítulo 22 y verso 16, que nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Nuestro tema para esta ocasión en la serie que hemos comenzado, la serie titulada El Apocalipsis de Oriente a Occidente. Nuestro tema es en esta serie, este es el tema de la serie, y trataremos en esta ocasión sobre la religión. La religión en la trayectoria del Apocalipsis desde Oriente hasta Occidente. Encontramos que a través del Apocalipsis la religión es el tema principal que enfoca el Apocalipsis. Ahora este tema lo enfoca desde diferentes ángulos, y aquí en este tema, la religión, encontramos que el Apocalipsis es amplio y a través de un sinnúmero de símbolos muestra el aspecto religioso en la trayectoria apocalíptica. Podemos ver que todo esto que muestra el Apocalipsis en el aspecto religioso lo muestra a través de diferentes símbolos. Por ejemplo, nos muestra la trayectoria religiosa en la forma de 7 edades o 7 iglesias con 7 ángeles que son 7 mensajeros. Aquí cuando nos muestra las 7 iglesias, estas 7 iglesias fueron representativas de las 7 etapas por las cuales pasaría la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que en Asia habían 7 iglesias con estos 7 nombres, pero esas 7 iglesias de Asia vinieron a representar a la iglesia del Señor, pasando por 7 etapas a través de la trayectoria apocalíptica desde el oriente hasta el occidente. Ahí podemos ver que hay un sinnúmero de símbolos usados para expresar un sinnúmero de cosas que estarían manifiestas en esas 7 etapas o edades de la iglesia gentil.
Por ejemplo, tenemos ahí el maná escondido. En una de esas edades, Él les promete darles del maná escondido. También les habla en una edad acerca del árbol de la vida. También les habla de un sinnúmero de cosas como promesas que les da a los vencedores que tendrían la victoria a través de la trayectoria apocalíptica desde el oriente hasta el occidente. Pues a través de esa trayectoria habrían hijos de Dios que vivirían en esta tierra y que obtendrían la victoria, los cuales entrarían a la vida eterna. Encontramos que vemos ese cuadro religioso, ese cuadro espiritual mostrado en la trayectoria apocalíptica. Vimos que esa iglesia a través y en la cual Él estaría llevando a cabo una obra, la cual obra sería la obra de la construcción de esa iglesia, o sea, la construcción de ese templo, porque el templo del Señor es su iglesia. Así como hubo en el Antiguo Testamento un templo, también en el Nuevo Testamento se nos muestra un templo. Se nos muestra un templo que es el templo del Señor, la iglesia del Señor, que Él ha estado construyendo en la trayectoria apocalíptica desde el oriente hasta el occidente. También se nos muestra o se les promete a los hijos de Dios que serán hechos columnas en el templo de Dios. Y un sinnúmero más de promesas. Esas promesas están hechas en una manera simbólica, utilizando cosas del Antiguo Testamento que fueron conocidas, las cuales representan cosas en el Nuevo Testamento. Vemos claramente entonces que el libro del Apocalipsis toma del Antiguo Testamento cosas que fueron reales allá, cosas que ellos experimentaron allá, para utilizarlas como tipos y figuras de cosas correspondientes al Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Ese Cordero de Dios es el Señor Jesucristo. Pero ese Cordero en el Antiguo Testamento era el Cordero utilizado allá por el pueblo de Israel. Y acá vemos ese Cordero en el Apocalipsis. Lo vemos ya saliendo del trono de intercesión. Y dice Juan que oyó a uno de los ancianos que le dijo: Juan, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá. Cuando él mira, dice que vio un cordero como ensangrentado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Ese cordero es nada menos que el Señor, pero es representado por esos símbolos bíblicos que hablan de cosas grandes, de cosas importantes que corresponden al Señor. Por ejemplo, los 7 cuernos del Cordero representan las 7 edades, y los 7 ojos representan a los 7 mensajeros.
Pues los 7 ojos dice la Biblia que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios que han recorrido toda la tierra en la trayectoria apocalíptica desde el oriente hasta el occidente. Es en el occidente que el 7º ojo del Cordero, el 7º espíritu del Señor, porque dice que esos 7 ojos son los 7 espíritus del Señor, los 7 espíritus de Dios. Cuando se habla de un espíritu del Señor, o del espíritu del Señor, o de los 7 espíritus del Señor, se está hablando de mensajeros del Señor, de hombres enviados por el Señor para traer la palabra de Dios. Por eso, los 7 espíritus del Señor que recorren toda la tierra son los 7 mensajeros del Señor que desde el oriente hasta el occidente han estado recorriendo la tierra con la palabra de Dios para llamar a los escogidos del Señor en cada tiempo. Eso es lo que ha estado pasando en la trayectoria apocalíptica desde el oriente hasta el occidente. Vemos entonces que en esa trayectoria apocalíptica el Señor ha estado manifestándose a través de cada uno de sus mensajeros. El primer mensajero estuvo en el oriente, porque la trayectoria apocalíptica comenzaría en el oriente, pero su destino final sería el occidente. Pues en el occidente sería que la venida del Señor resplandecería como el relámpago. Así es que la trayectoria apocalíptica traza una trayectoria exacta de oriente a occidente. Y como es una trayectoria divina, como es la trayectoria del Señor, podemos entonces ver en esa trayectoria la obra que Dios ha estado llevando a cabo. Podemos ver la manera en que Él la ha estado llevando a cabo. Y podemos ver los resultados en cada etapa, los resultados de esa obra. Podemos ver que cuando el primer Espíritu del Señor se manifestó para llevar a cabo la obra que le correspondía, se manifestó en el apóstol Pablo. Vimos la gran obra apostólica que hizo el apóstol Pablo. Llamó por su mensaje a todos los que estaban escritos en el libro de la vida. Ahí vinieron los escogidos y también vinieron personas que no correspondían al grupo pequeño de los escogidos, pero que estaban escritos en el libro de la vida. También vemos una cosa muy importante que no debe ser pasada por alto, pues el Señor Jesucristo habló de eso. Fue que también la cizaña brotó en aquel tiempo. Brotó en aquel tiempo y vemos que se manifestó a través de la trayectoria apocalíptica. Y esto concuerda con las palabras del Señor Jesucristo que dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos, y que la misma agua y el mismo sol que descendería
sería utilizado por el trigo y también por la cizaña. Pero dice el Señor que le preguntaron al dueño de todo, le preguntaron y le dijeron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Él dijo: no, porque arrancando la cizaña pueden también arrancar el trigo. Dejen la cizaña crecer juntamente con el trigo hasta el tiempo del fin. Porque en el tiempo del fin el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Y entonces, siendo el tiempo del fin, es el tiempo de la cosecha. Y siendo el tiempo de la cosecha, los ángeles se encargarán de llevar a cabo la cosecha. Así es que esa es una labor para el tiempo final, para cuando la trayectoria apocalíptica esté recorriendo el occidente, cuando esté el Apocalipsis manifestándose en el occidente, entonces será el tiempo de la cosecha. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Y sus ángeles son Apocalipsis 11. Son Moisés y Elías. Son los 2 olivos. Son los 2 candeleros. Los 2 candeleros para alumbrar. Los 2 olivos correspondientes al ministerio final del Señor. Cuando Zacarías preguntó por los 2 olivos, el Señor le dijo: ¿no sabe quiénes son? ¿Qué son los 2 olivos? Él dijo: yo no sé. ¿Qué son los 2 olivos? Él le dijo: estos ¿son qué? Vamos a leerlo directamente allá en la Biblia, en Zacarías, y veremos lo que dijo el Señor que son los 2 olivos. Fueron representados en forma simbólica, 2 olivos. En el Apocalipsis capítulo 11 también habla de los 2 olivos. Y dice Zacarías capítulo 4, verso 12 al 14, dice: hablé aún de nuevo y díjele: ¿qué significan las 2 ramas de olivas que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? El oro, usted sabe lo que significa. El oro habla de deidad. Y vierten de sí aceite como oro. Y respondióme diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y para los que no saben lo que esto es, y él dijo: estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Son los que están delante del Señor de toda la tierra. Así es que vemos que están delante del Señor estos 2 olivos, estos 2 hijos de aceite. Hijos de aceite. Recuerden que el aceite, y con el aceite es que se unge. Así es que estos 2 hijos de aceite tienen entonces una labor para llevar a cabo en un tiempo señalado por el Señor.
Ahora en Apocalipsis capítulo 11 y verso 3 nos dice de la siguiente manera: y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Ahora vean ustedes que estos 2 olivos o 2 candeleros son los 2 testigos. Son los que tendrán un ministerio profético. Así es que vemos entonces que estos símbolos bíblicos apocalípticos de 2 olivas y 2 candeleros son símbolos del Antiguo Testamento que representan un ministerio profético que habrá en el tiempo final, cuando el Apocalipsis haya recorrido su trayectoria desde el este hasta el occidente. Cuando se encuentra en el occidente el Apocalipsis manifestándose, ya entonces concluye el ministerio de los 7 espíritus del Señor, y solamente entonces Dios tiene sus 2 testigos. Dios tiene sus 2 olivas, sus 2 candeleros, para manifestar su poder, su gloria, porque son los que están delante de la presencia del Señor. Son como los 2 querubines que estaban allá en el Antiguo Testamento delante de la presencia del Señor. Así es el ministerio apocalíptico de los 2 olivos o 2 olivas. Es un ministerio que estará sobre la tierra para llevar a cabo una obra en específico. Llevará a cabo una obra cuando ya las edades de la iglesia gentil hayan terminado. Por eso es que el ministerio de las 2 olivas o 2 olivos será el ministerio más grande y más importante del ministerio apocalíptico. Por eso es que la trayectoria del Apocalipsis desde el oriente hasta el occidente, a nosotros en este tiempo final, nos sitúa en la posición apocalíptica más importante de todas. Recuerden que a medida que el Apocalipsis ha ido recorriendo su camino, cosas apocalípticas han ido cumpliéndose, cada una de ellas en su lugar correspondiente. Hoy en día nos encontramos viviendo en un continente en donde la realidad apocalíptica está siendo experimentada. No podemos negar esta realidad. Y como no la podemos negar, entonces nos enfrentamos a ella. Tenemos que comprender y a medida que ha ido recorriendo su trayectoria el Apocalipsis, algo muy importante ha estado moviéndose, y es la religión. El aspecto religioso es una cosa muy importante en la trayectoria apocalíptica, pues Dios ha estado moviéndose en el aspecto religioso para traerle a sus hijos
su palabra, su mensaje, para que sus hijos puedan escuchar su voz, porque las ovejas del Señor oyen la voz del Señor y la siguen. Y esto está manifestado desde el oriente hasta el occidente. Es el aspecto espiritual o religioso el cual vemos siendo enfocado en el Apocalipsis. Y cuando el Apocalipsis ha recorrido esa trayectoria desde el oriente hasta el occidente, queda entonces una historia clara y completa del recorrido apocalíptico, en donde podemos ver la obra que Dios ha hecho. Podemos ver a los hijos de Dios que han sido manifestados en esa trayectoria apocalíptica. Podemos ver la manera en que Dios ha estado tratando a través de toda esa trayectoria. Podemos ver los instrumentos que Dios utilizó en esa trayectoria. Podemos ver que Dios utilizó desde el oriente hasta el occidente a 7 grandes mensajeros, en los cuales los 7 espíritus de Dios, uno en cada mensajero, estuvo manifestado. Y podemos ver las 7 grandes etapas en las cuales Dios se manifestó utilizando su espíritu manifiesto en cada mensajero. Podemos ver la manera en que Dios llamó las ovejas de su redil. Podemos ver las bendiciones que Dios derramó sobre ellos. Podemos reconocer todo eso, pues ya es historia. Y la historia, cuando es dada a conocer, entonces se recibe. Entonces, esa historia queda grabada como los eventos acontecidos en la trayectoria apocalíptica. Y entonces podemos tomar esos eventos y los que compusieron esos eventos y colocarlos en el Apocalipsis y reconocer en qué parte del Apocalipsis ellos estuvieron manifestados. Y podemos también ver y reconocer los grandes eventos apocalípticos y los grandes personajes apocalípticos que tuvieron parte en esa historia apocalíptica. También vemos que luego de esa gran trayectoria apocalíptica desde el oriente hasta el occidente, ahí en el occidente, terminando un recorrido apocalíptico en cuanto a una obra que el Señor estaría haciendo para construir su iglesia, su templo, y en donde también vimos la oposición que hubo en cada una de las etapas, porque el trigo y la cizaña estaban juntos. Entonces la cizaña combatió al trigo para estorbarle, para que no pudiera llevar a cabo la obra que tenía que ser llevada a cabo. Encontramos que todo eso está en la historia apocalíptica. En palabras más claras, en este tiempo final podemos tomar el Apocalipsis y ver el recorrido desde el oriente hasta el occidente y colocar cada porción apocalíptica a los eventos ocurridos
en toda esa trayectoria. Y que de las cosas que no pueden ser aplicadas al pasado, pues entonces son aplicadas al presente o al futuro. Porque el Apocalipsis nos habla del pasado, del presente y también del futuro. Por lo tanto, el aspecto religioso es el aspecto principal que trata el Apocalipsis. El ser humano de por sí es religioso. El ser humano, dentro de él, tiene la inclinación religiosa. Y eso porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con esa naturaleza. Por eso es que cualquier hombre, vaya o no vaya a una iglesia, sabe que existe un Dios, sabe que existe un mundo espiritual. Y él, consciente o inconscientemente, siempre en su vida expresa esos rasgos religiosos, ya sean correctos o incorrectos. Pero él por dentro tiene esa tendencia religiosa a causa de su naturaleza espiritual. Es que Dios hizo al hombre de esa manera, para que el hombre pudiera buscar a Dios. Pues ¿cómo el hombre va a buscar a Dios y cómo el hombre va a servir a Dios si no tiene una tendencia religiosa? Tiene que tenerla para entonces buscar a su Creador, para entonces adorar a su Creador. Así es que podemos ver que el Apocalipsis nos muestra una trayectoria religiosa desde el oriente hasta el occidente. Qué gran bendición poder escuchar el sonar de esta gran trompeta y así ser preparados para este tiempo final. Les invitamos a comunicarse con nosotros a los números que aparecieron en pantalla. Allí obtendrán literatura completamente gratis. También pueden seguirnos en Facebook y en nuestra página web www.carpa.com. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sean sobre todos ustedes y nos veremos la próxima semana con más palabras fieles y verdaderas.